encontramos en otro capítulo de El Tripleto Dinámico. La anterior vez hablamos sobre temas muy interesantes. Esta vez hablaremos sobre temas también interesantes. Pero lastimosamente no tenemos a nuestro tercer integrante que nos hace el tripleto dinámico. Juan José Jaramillo, por razones decepcionantes, no está con nosotros. Así que observemos sobre él. Bueno, como reemplazo tenemos a un experto en este tema. Y ese experto es Antonio. Miremos sobre él. Oh yeah, Super Mario rocking it old school. I'm invincible, and you can't touch me. Bueno, Antonio, ahora por favor, usted que es un experto, háblenos sobre el tema. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Samuel, ¿Qué pasó? ¿dónde ¿Por qué estás estás? haciendo un video sin mí? No lo sé, pero... ¿Jaramillo? Bueno, no importa. Ahora por favor hablemos sobre el tema. ¿Y cuál es el tema? Es la presión y la presión en líquidos. Oh, Para que vea. claro. Entonces, prosigamos. Con nuestro primer invitado, el señor Elbert. Científico para ustedes. Yo les hablaré sobre la presión, señores. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se llama Pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton. Y en el sistema inglés, la presión se mide en libra por pulgada cuadrada, que es equivalente a una fuerza total de 1 libra actuando en 1 pulgada cuadrada, señores. Pues en este caso hablaremos especialmente de la presión en un fluido. Aunque la presión se aplica en muchos casos, es muy importante. Bueno, pues la presión en un fluido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso la presión hidrostática. Todas las presiones representan una medida de la energía potencial por unidad de volumen en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión en un fluido se distinguen habitualmente varias formas de medir la presión. Hay 3 formas principalmente: la presión media, la presión hidrostática y la presión hidrodinámica. Yo les voy a hablar sobre la presión
hidrodinámica, que es en lo que me especialicé. Creo que ahorita hay otro invitado que les hablará sobre los otros dos tipos de presión. Bueno, qué nostalgia hablar sobre la presión hidrodinámica. Es la presión termodinámica dependiente de la dirección, considerada alrededor de un punto, que dependerá además del peso del fluido, el estado del movimiento del mismo. Gracias por su atención y gracias por invitarme a este canal. Igualmente. Es un honor para mí haber estado aquí. Me retiro. Démosle la bienvenida a nuestro nuevo invitado. Por favor, díganos más cosas sobre la presión en los líquidos o fluidos. Pues hola, pues yo me llamo Luciano, yo soy un científico y pues yo vengo a complementar lo que dijo pues mi compañero. Voy a decir más características de los fluidos. Pues bueno, primero voy a decir la presión media. La presión media o promedio de las presiones según las diferentes direcciones en un fluido. Cuando el fluido está en reposo, esta presión media coincide con la presión hidrostática. Muy bien. Y la segunda es la presión hidroestática. La presión hidroestática es la parte de la presión debida al peso de un fluido. En reposo, en un fluido, es la única presión existente. Vaya, qué interesante. Es la presión hidroestática. En un fluido, el movimiento además puede aparecer una presión hidroquímica, adicional a la relacionada con la velocidad del fluido. Es la presión las que sufren los cuerpos sumergidos en un líquido o fluido por el simple y sencillo hecho de que se sumerge dentro de este. Muy bien. Ahora, las propiedades de la presión en un medio de fluido. Pues primero, la presión es un punto de fluido en reposo, es igual en todas las direcciones. Segundo, la presión en todos los puntos situados es de un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo. Tercero, en un fluido de reposo, la fuerza de contacto ejerce al anterior fluido una parte de este sobre la otra, que es normal a la superficie del contacto. Cuarta, la fuerza asociada a la presión en un fluido ordinariamente en un reposo se dirige siempre hacia la parte exterior de un fluido, por lo que debido al principio de reacción resulta una compresión para el fluido, jamás una atracción. Quinto, la superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. Eso es cierto solo en la superficie de la Tierra y a simple vista. Sexto y último. Muy bien. El sexto. En los fluidos en reposo, un punto cualquiera de una masa de líquido está sometida a una presión que es una función únicamente de la profundidad a la que se encuentra el punto. Muchas gracias. Esta fue lo que yo he dicho. Yo soy el científico Luciano. Gracias por invitarme. De nada. Bueno, por último veremos algunos ejemplos de la vida cotidiana en los que se aplica el principio de la presión en líquidos o fluidos. Según esto, un ejemplo sería cuando se ejerce presión en una jeringa, por ejemplo en una vacuna, el líquido entra uniformemente al cuerpo. Otro ejemplo sería cuando soplas con fuerza sin abrir la boca y la nariz, el aire sale
por las orejas al mismo tiempo y a la misma velocidad. Esto lo hacemos en muchos casos cuando nuestras orejas se encuentran tapadas por la presión atmosférica. Y para destaparlo, nos presionamos así y hacemos un poco de aire. Así. Ahora, en los talleres, para elevar un auto usan los gatos, que funcionan como bajo un principio muy similar a los frenos o prensa hidráulica. Otro ejemplo, el cuarto, sería el torrente sanguíneo, que ya fue dicho en nuestra clase. La presión que ejerce el corazón se transmite por igual en todo el sistema circulatorio, y esta es una de las tantas maravillas de la naturaleza. Y el último ejemplo sería al inflar un globo. Si te das cuenta, el globo se firma uniformemente, ya que la presión que ejerces con el aire impulsado se transmite por todo el aire del mismo modo. En este caso, el aire era nuestro fluido gaseoso. Para terminar, les daré gracias por su atención. Este fue un gran capítulo del tripleto dinámico. No olviden suscribirse y apoyar nuestro canal. Gracias por su atención.